Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Padilla, estudiante de la carrera técnica en radiotecnología, cursando la clase de introducción a la radiotecnología, actualmente con el laboratorio de introducción, en el cual les explicaremos cómo se elaboró este ejercicio al momento de hacerlo en la práctica. Dice, en la Universidad Autónoma de Honduras, los estudiantes de la clase de introducción realizaron un estudio radiográfico utilizando una técnica de 100 kbp, el kbp es la energía que vamos a utilizar, y un 70 mAs. Los 70 mAs los sacamos de esta manera. Colocamos lo que es un miliamperio, que en este caso sería el foco que vamos a utilizar al momento de radiografiar, que vamos a utilizar un foco corto de 100 por el tiempo, que son 0.70 segundos. Vamos a eliminar estos dos y este punto solo lo corremos. Esto nos quedaría 1 por 70 va a ser igual a 70 mAs. Estos son nuestros miliamperios y nos quedaría de esta manera. Para dicha técnica vamos a utilizar lo que son algunos materiales como ser una placa de estanto, cinta métrica, una grada plástica, un cassette 14x14, pulgadas, y de igual manera la película radiográfica va a ser de 14x14 pulgadas. También vamos a utilizar lo que es nuestro tubo de rayos X, que va a ser con el cual vamos a hacer nuestra exposición. También utilizaremos lo que es nuestro densitómetro. Bien, el primer paso sería exponer lo que es la placa de estanto para ver lo que es la utilidad de la ley inversa al cuadrado. De esta manera, con la placa de estanto la vamos a colocar en nuestro cassette radiográfico. Vamos a hacer una pequeña figura. Este es nuestro cassette radiográfico. Vamos a colimarlo. El primer punto sería hacer la medición, que nos dice que son 170 centímetros. Bien, vamos a medir desde nuestro punto focal, que nuestro punto focal está en el ánodo del tubo de rayos X, hasta lo que es nuestro cassette, donde va a estar la placa de estanto y vamos a hacer nuestra radiación, nuestra exposición. Bien, en una parte del cassette vamos a colocar lo que es nuestra cuña de estanto y la otra parte la vamos a tapar para que no exista radiación y no se exponga. Bien, nos vamos lo que es a nuestra consola de operador. En la consola de operador vamos a colocar la técnica radiográfica, que es de 70 mAs. En este caso la técnica sería un MA de 100, o sea, un foco corto, y un tiempo de 0.70 segundos. Esto al multiplicar, tachamos esto, como anteriormente lo mencioné, corremos, multiplicamos 1 por 70 y nos da 70 mAs. Bien, esa va a ser nuestra técnica radiográfica. Luego de colocar la técnica radiográfica, lo que vamos a hacer es con el conmutador, vamos a lo que es hacer dos clics, que es un rotador, rotamos. Cuando escuchamos nuestro pitido, en este caso vamos a hacer la exposición. Luego de hacer la exposición vamos a pasar a hacer la conversión, que en este caso sería la otra medición. Vamos a medir desde nuestro punto focal 100 centímetros a nuestro cassette radiográfico. Ya no vamos a utilizar esta parte, sino que vamos a utilizar el otro extremo y lo vamos a colocar del lado inverso, o sea, lo contrario que lo colocamos en nuestra primera parte. Bien, luego de esto volvemos a la consola de operador y vamos a utilizar lo que es nuestra misma técnica radiográfica,
que son 70 ms con 100 kbp. Lo único que vamos a cambiar va a ser nuestra medición o la altura de donde se va a hacer la radiación. Bien, luego de esto vamos a rotular lo que es nuestro cassette, que en una parte del cassette trae una pequeña pestañita ahí donde nombramos. Luego de nombrar nuestro cassette, lo que vamos a hacer es ir a revelarlo al cuarto oscuro. Luego de que lo revelamos en el cuarto oscuro, lo ponemos en una vitrina, donde vamos a ver lo que es nuestra película radiográfica de esta manera. Bien, supongamos que este es nuestro estudio radiográfico de 100 centímetros y este es el de 170 centímetros. Bien, en nuestro estudio radiográfico de 100 centímetros lo que vamos a observar es que nuestra placa de estatua, en este caso ya sería nuestra película radiográfica, va a haber más penetración de radiación. Eso significa que se va a ver más oscura, más radiolúcida. ¿Por qué radiolúcida? Porque en ella hubo más exposición de rayos X. En cambio, en la de 160 centímetros se va a ver más claro, en este caso más blanco o más radiopaco. ¿Por qué? Porque a ella llegó menos radiación. ¿Por qué llegó menos radiación? Debido a la altura del punto focal donde se lo colocamos. Bien, luego de verificar cuál es la de 170 y la de 100 centímetros, vamos a utilizar nuestro densitómetro. Nuestro densitómetro lo va a servir para medir las intensidades que hay en cada punto de los cuadrantes que se ven en la película radiográfica. Según el ejercicio dice que el primer KBP, que fue de 170 centímetros, tuvo una intensidad de 30 milirón. Bien, entonces vamos a medir uno a uno cuánto tiene y lo contrario. Claramente, si este tuvo una medición de 30 milirón, este tendrá prácticamente el doble. ¿Por qué? Porque va a haber mayor intensidad, porque aquí hubo mayor penetración de rayos X. Bien, aquí es cuando se cumple la ley inversa al cuadrado. ¿Cómo funciona la ley inversa al cuadrado? La ley inversa al cuadrado, en palabras más comprendibles, significa entre mayor sea su distancia del punto focal al objeto radiografiado, va a haber menos intensidad, o sea, menos penetración de radiación, menos penetración de rayos X. Entre más corto sea su distancia, va a haber una mayor penetración de rayos X. ¿Cómo podemos contrarrestar esto? Porque obviamente esto suele suceder en un estudio radiográfico. ¿Cómo lo podemos contrarrestar? Bien, otro de los puntos que podemos observar antes de mencionar eso es que nuestra placa de estanto o cuña de estanto, nuestra cuña de estanto es de material de aluminio. Bien, entre más grosor tenga la estructura a radiografiar, va a haber menos penetración de rayos X. Entonces, si tenemos que hacer una radiografía de tórax, por ejemplo, vamos a tener que aumentar un poco lo que es nuestro KBP. En este caso ya no serían 100 kbp, sino por ejemplo 120 kbp. Para poder contrarrestar, digamos que la distancia, aumentamos nuestro KBP para poder contrarrestar la intensidad con la que vamos a radiografiar. Otro que podemos radiografiar ya no puede ser nuestro KBP, sino que nuestro tiempo de exposición o nuestro foco. Que nuestro foco son los miliamperios. Los miliamperios serían el foco de exposición, o sea, la cantidad que tenemos para radiografiar. O los MAS, que los MAS es el tiempo de exposición, o sea, cuánto me tarda la exposición, cuántos segundos. Bien, y esa sería una manera de contrarrestar lo que es la ley inversa al cuadrado, como anteriormente dicho, es inversamente proporcional. ¿Por qué inversamente proporcional? Debido a que entre mayor sea su distancia, menor va a ser su intensidad. Entre menor sea su distancia, mayor va a ser su intensidad de penetración al momento de hacer un estudio radiográfico.
Y es así como funciona la ley inversa al cuadrado y cómo se trabaja mediante este pequeño ejercicio